So we're back, and as we said, we wanted to invite a legend from the Hispano America, and also that is why I'm here with Federico Giffman. He is co-founder of Founder and founder as well of the Echo Parade, and he has over 15 years of experience, and he is a very well known in the community. He's a pen tester. Thank you very much, Fede, for your time for being here in this 8.8 Legends Sandbox. So thank you very much, Gabriele, and thank you very much, everybody, and thank you very much for taking this to the conscience of everybody. It is a pleasure to participate in at dot eight in this special session as it happens to everybody. So, well, I've got two guests, which are legends, and we're going to watch a video of why they are a legend. Okay, I've got the pleasure to introduce the next speakers. Celine Giupponi, she's an engineer in information technology, specialized as digital forensics, and also she has been working with the government and international since 2008. She's the director of Red Security Inc. for Europe, which is focusing the threat intelligence and special areas. And also, she is a part of the Women for Security, a European organization for cybersecurity. With this initiative launched in 2019 with the support of the European community, it was a foundation in September 2019. With her, we've got Raul Chiesa, who has a lots of experience by going through different systems through the 90s, being well known because he have visited some military bases and finance and uh, also of the government. In 95, he visited the Bank of Italy, and then he is considered one of the first hackers in Italy. So we're getting professionals, everything changes, and today he is working for the good side, cooperating with the UN and the UNCRI, and also he is a member of ENISA. He is also a founder member and chairman of Security Brokers. And today they're going to be presenting with us the problems of SCADA and how the attacks of the state can be an important issue in terms of security. So, Raúl, Celine, muchísimas gracias por estar en 8.8 y esperamos ver su presentación. Bueno, esperamos también poder estar en Coporti en Argentina y 8.8 en Chile. La verdad que nos encanta Sudamérica. Sí, esperábamos tenerlos. Estábamos pensando que en mi mente que somos leyendas porque hace muchísimo tiempo estábamos en las primeras páginas de las últimas noticias.
Dijeron la, la forense bella y el hacker feo. Bueno, quiero mostrarles este mi SCADA Energy Plan de mi tablet. Esto es divertido porque la primera vez que escuché esto dije, ay no, esto es una mierda, no lo creo. Pero ocurre, esta es la evolución normal de los distintos mercados y los distintos sistemas. Así que esta es una historia acerca de estos ataques, pero queríamos también ser amigos de los, por eso que somos leyendas y también eh, vimos distintas áreas de inteligencias y los distintos enfoques de investigación. Y bueno, vamos a estar en conjunto una hora y la verdad es que no sabemos quiénes son en la audiencia, así que creo hacerlo de manera lenta, ir paso a paso. Quiero contarles qué es escada, qué es NSI, también algunas diapositivas acerca de estos usos, un poco de historia, que esto no se hizo de manera intencional. Cuando comenzamos, además de las diapositivas que van a poder ver, algunas personas que también estaban haciendo capacitación para las Naciones Unidas, yo creo que eso fue hace muchísimo tiempo ya que empezamos con eso y a traer a distintos expertos en los sistemas de seguridad de SCADA. Y bueno, empezamos a analizar los distintos trabajos en conjunto con Selena, pero como nos encanta eh, toda la gente del equipo, y bueno, dijimos que íbamos a comenzar con un regalo. Esto es un clip que no ha sido lanzado todavía y antes de lanzarlo vamos a comenzar a tener unos 8 o 9 minutos. Está en inglés, se llama Hackmageddon. Y queremos contarles la historia de este clip. Bueno, es muy probable que hace unos 10 años atrás estábamos trabajando con la OTAN para poder capacitar a los ciberterroristas. Ese es el tema. Y yo empecé a tomar un enfoque diferente, no era muy académico para nada. Entonces quería ver, probar, tocar y luego poder comprender. Entonces hice un análisis que para mí fue bastante impactante para las personas que estaban ahí y analizamos muchas vulnerabilidades en distintas áreas y en distintos sectores como finanzas, sector ACE, distintos, y vimos estas vulnerabilidades que ya eran conocidas, que ya eran públicas, y nos preguntamos, como grupo de ciberterroristas, ¿serían capaces de poner todo esto en un framework? ¿Y qué pasaría si eso pasa? Y eso es lo que es Hackmageddon. Entonces, quiero que lo podamos ver, por favor. Sorry, I think we're having technical difficulties.
Tenemos dificultades. Expertos de ciberseguridad dicen que los cajeros han sido infectados con un gusano ad hoc que está deshabilitando todas las funciones del cajero. Esto fue el martes a las 2 p.m. En todo el país, los cajeros informaron de que estaban tirando dinero de 10, 20 y 100. Se informaron que habían disturbios en distintas áreas de las ciudades y que también se conocían como las guerrillas urbanas que estaban peleando por obtener estos recursos. Martes 6 de la tarde. Todas las cámaras de seguridad que estaban instaladas en la capital de la ciudad fueron desconectadas. Las agencias de las policías no podían monitorear la situación en las calles. Martes 10 de la noche. La Guardia Costera informa acerca de distintos problemas relacionados a sus sistemas de monitoreo naval y de repente todos los barcos estaban desapareciendo del radar como si estuviesen siendo capturados. Los sistemas de control navales, militares y civiles estaban literalmente ciegos. Miércoles 6 a.m. Todos los medios de comunicación fueron cortados en todas partes del país, especialmente las líneas telefónicas, celulares y fijas. Esta noticia se confirmó. El país está pasando bajo uno de los ataques ciberviolentos más grandes y todo eso estaba organizado por una organización terrorista llamada ABC. Ningún sector vital del país se podía considerar confiable y todos los ciudadanos se les pedía, perdón, que no dejaran sus hogares. Las escuelas y las universidades, las oficinas públicas fueron cerradas por razones de seguridad. Jueves 10 a.m. Muchos ciudadanos se enferman debido a un envenenamiento del agua y también era urgente tener ayuda médica. Los hospitales de las principales ciudades del país habían informado que había más de 3.000 personas heridas. Los expertos de seguridad informaron que los ataques a escala a los sistemas de agua se habían presentado en distintas ciudades. Sábado 7 p.m. Todo el país está sin electricidad. Tenemos ataques ciberataques masivos distribuidos en distintas áreas. Todos los sistemas de abastecimiento nacional no pueden proporcionar energía a más del 75% de todo el país. Los generadores, los sistemas de UPS no funcionaban. Domingo, 5 a.m. Más de 30.000 soldados del grupo terrorista ABC atacan y toman control del país. Desórdenes, asesinatos, violencia y violaciones se informan en las principales ciudades y los pequeños pueblos en todas partes del país. El primer ministro ha sido asesinado, ocurren robos a cada minuto y la situación está cercana a un estado de guerra civil. La seguridad nacional es un gran problema. La persona está tratando de alejarse del país, cruzando las fronteras y por todos los medios están pidiéndole a las naciones vecinas que por favor les den asilo como refugiados de guerra. Pero solo unos pocos sobrevivirán. Armageddon. Esto no debe pasar nunca. ¿Esto es solamente un escenario de ciencia ficción? Para nada.
Estas son las noticias de todos los días. Y también es una historia conocida de todas estas vulnerabilidades. Esto pasa porque tenemos ciberataques que son bien planificados y se están diseñados y se arman con un marco distribuido único. También podría guiar a problemas bastante significativos, problemas de las personas, quienes son los responsables de siempre, las malas la falta de seguridad, las malas contraseñas que son poco seguras, sistemas que están desactualizados, problemas de gestión. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Seguridad pública. Asegure sus infraestructuras críticas con tecnologías deben ser de gran vanguardia. Cumpla con todos los estándares de seguridad más estrictos, pero lo primero y lo más importante, conéctese y comparta su conocimiento de ciberamenazas y de los riesgos de la información con las comunidades de seguridad. Los chicos malos comparten. Es por eso que son tan fuertes y nosotros, los buenos, deberíamos hacer lo mismo. Y por último, pero no menos importante, capacite a su personal. Ayúdelos a convertirse en su firewall humano. Muy bien, vamos a compartir nuevamente. Vamos a hacer el juego del compartir. Muy bien, aquí vamos. Pueden ver mi pantalla completa. Perfecto, un segundo, por favor. Ahora sí estamos en pantalla completa. Sí, muy bien. Algunos comentarios sí. Posteriormente tengo algunas preguntas que hacerle a Gabriel y a Federico. Muy bien. Yo he decidido entonces crear este videoclip. Y desafortunadamente por lo que se dice al final, y no es al azar que yo decidí compartirlo aquí, porque esta es la comunidad de seguridad y es una de las más grandes en América del Sur, sino que pienso que eventos como el 8.8 Leyendas, Comparte y otros más que existen en todo el mundo, nos ayudan realmente a crear este firewall humano y es lo que tenemos que hacer, pero quisiera hacer algunas preguntas y solicitar los comentarios de Gabriel y Federico. ¿Disfrutaron el clip? ¿Les hizo pensar en algo? Bueno, me recordó un poco a mí al 2020, es verdad. Fue como prender la tele. Sí, pero pienso que es como ver el peor impacto posible de un ataque y qué es lo que sucedería si realmente no prestamos atención y no tomamos acción con respecto a los gobiernos, a los servicios de salud. Ahora tenemos mucha infraestructura crítica y si esa infraestructura no está disponible, debemos pensar si tenemos un plan B. Me parece que esa es la lección que yo me llevo. Sí, muchas gracias.
Comencemos entonces con algunos comentarios acerca de mí. Ese soy yo. Realmente no me importa la marca de la conferencia, a nadie le importa. Me importa más la experiencia desde el 2002 en la ONU con el Instituto de Investigación Regional y después comencé a trabajar en otra organización, ITU, ENISA y otras como la Oficina de los Estados Unidos de Drogas y Crímenes. Ahora, yo creo en la comunidad, así que continué trabajando en estándares de seguridad para las pruebas en diferentes organizaciones como la APWG y otras. Ahora algunos comentarios acerca de Selene. Sí, bueno, yo soy ingeniera de computación, tal como Federico lo indicó, y yo comencé con una investigación digital cuando yo era muy joven. Y me encanta esta parte realmente, pero desafortunadamente hoy en día nosotros tenemos muchísimos casos, no solo el tema de escala que hemos presentado el día de hoy, sino que también mucho con respecto a la pornografía infantil y otros. Por lo tanto, todos los crímenes relacionados con esto. Y yo realmente siento el honor de ser parte fundadora de EXO, que es la Organización de Ciberseguridad de Europa en Bruselas, y también de Mujeres por el Mundo Cibernético, que es una asociación europea que reúne, que quisiera reunir incluso a más mujeres para que se incorporen en este campo, porque yo sé que hay muy pocas mujeres en este campo y también hay muchas chicas, muchas niñas estudiantes que comienzan sus estudios en la universidad o aún más jóvenes y se preguntan, ¿cómo podría llegar yo a este tipo de puestos de trabajo? También tiene que ver con promover la ciberseguridad y la seguridad para que las mujeres se incorporen a este mundo del trabajo. Y bueno, por eso yo me casé con una de esas pocas mujeres, que es SCADA, entonces, Control, Supervisión y Adquisición de Datos, y es un acrónimo más que añadimos al mundo de la seguridad. ¿Y qué es lo que hace? Es la rama de monitoreo de una infraestructura automatizada y lo crítico aquí es que decide qué hacer sobre la base de lo que está sucediendo. ¿Y es algo nuevo? No, la verdad no. Nuevamente comenzó cuando mi padre decidió incorporarme a su empresa. Él trabajaba en puertas automáticas y cosas así. Y comencé con PLC hace muchos años, así que este es un sensor a largo o en línea. ¿Alguien está hablando? ¿Está todo bien? ¿O solo fue un micrófono abierto? Ok, todo bien, no hay problema. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que el mercado está migrando y hace mucho tiempo que lo estaba haciendo. Hace mucho tiempo era muy difícil hackear o hacer seguridad o brechas de seguridad contra escala porque no había documentación, era algo muy misterioso, había solo pocos proveedores como los grandes proveedores que se conocen en todo el mundo realmente y la verdad es que no les gustaba compartir y siguen teniendo de hecho esta manera de actuar donde intentan mantener para ellos mismos el conocimiento, pero entonces el mundo cambió y se los contaré en algunas diapositivas, pero antes de eso intentemos aclarar un poco a qué me refiero y qué significa entonces este CMI. Algunos ejemplos aquí y me ha sucedido en la carrera que he tenido la posibilidad de hacer pruebas de seguridad en plantas nucleares, en algunas ocasiones también con empresas de agua, de distribución de agua, de transporte, de gas, de petróleo, etcétera, etcétera. Así que tiene que ver con esto. Incluso, aunque yo creo en esto y de hecho lo puede ver en el hackeo de un importante participante en Italia hace poco tiempo, a menudo tiene más problemas cuando existe una falta de comunicación con respecto al incidente que lo que ha causado el incidente realmente. Esto es algo que les mostraré y les mostraré algunos incidentes que han sido públicos. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Como lo dije anteriormente, y quisiera finalizar a tiempo, así que voy a comenzar a apurarme un poquito más. En los ochentas y noventas, una empresa de distribución de agua que realmente no se preocupaba con TI, no tenía
ningún interés en los ataques y que no se preocupaban en lo absoluto, simplemente hacían su trabajo y los hackers solamente los habían visto en las películas y pensaban que todos nosotros íbamos a estar ahí en esa sala de control. Por lo tanto, como les dije anteriormente, veamos qué es lo que ha cambiado y qué son estos CIs. CIs, estamos hablando acerca de telecomunicaciones, energía eléctrica, gas y petróleo, la banca, el sector financiero, transporte, el sistema de suministro de agua, servicios de emergencia y el gobierno. Esta es una vista alto nivel, más bien, así que no vamos a hablar acerca de cada punto presente en esta lista, pero aquí yo quisiera hablar, por ejemplo, del sector de energía y servicios básicos, pero voy a hablar acerca de esto en algo de detalle y lo mismo con los últimos 5. Ahora solo quisiera mencionar algunas de las palabras técnicas porque no sabemos si toda la audiencia está familiarizada con esto porque SCADA también tiene siglas por todos lados. Tenemos DCN, DCS, PLC, OPC, DH, etcétera, etcétera. Y es importante conocer los términos porque es ahí donde los hackeos suceden, de hecho. Tal como lo mencioné anteriormente, desde el pasado, si nos comparamos con los 80s y 90s, hoy en día, y cuando digo hoy en día me refiero a los últimos 15 a 20 años, toda la infraestructura, sin importar si lo quieran o no, todas ellas han migrado y han pasado a CPAP y el objetivo, a TCP/IP y el objetivo es estar en línea y siempre en línea y siempre conectados. Y esta es la historia de este estudio de caso. Y tenemos aquí algunos ejemplos acerca de todos los clientes con los cuales hemos trabajado a lo largo de los años. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema SCADA que es el, la interfaz típica, aburrida, bastante fea, que podemos encontrar de una SCADA, pero me parece que aquí hay otros ejemplos algo mejores en diferentes lugares del mundo, como pueden ver. Tenemos aquí la topología y más o menos se trata de esto, o más bien de solía ser como esto, porque en este esquema nosotros no tenemos ningún tipo de dispositivo o app o iPad como para actuar como manager, porque la persona no quiere caminar y mover el trasero y ir a la planta, prefiere controlar todo desde su propia oficina, desde su hogar por causa del COVID, por ejemplo. Tenemos aquí otra vista. Lo que sucede muy a menudo es que mientras más nos adentramos, digamos, desde las oficinas donde trabajan los funcionarios de escritorio a las plantas, al área del trabajo mismo, y es ahí donde las empresas realmente no quieren que lleguemos. ¿Y por qué? Porque hay consecuencias y hay impactos tangibles, porque hay pérdidas de producción, porque los clientes van a comenzar a llamar, hey, ya no tengo agua, hey, ya no tengo electricidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto se ve un impacto sobre el precio de las acciones y en la bolsa de comercio se ve el impacto y en esta diapositiva bastante simple podemos entender la diferencia entre digamos, cuando el hackeo se realiza a un banco o cuando el hackeo se realiza a una planta de este tipo. Y cuando digo tangible, me refiero a, bueno, al final del día, ¿a quién le importa si no se puede llegar al sitio web del banco o si no está disponible? Pero es mucho peor si los ataques de otro tipo más crítico suceden. Selena me está indicando que quizás voy a hablar de la parte superior. Y claro, cayó en la bolsa de Italia por causa de un problema de un proveedor de electricidad. Yo no lo puedo nombrar. Sí, las noticias son públicas. ¿Y cuánto perdieron? Sí, fue un caso público. ¿Cuánto perdieron? Sí, en 2 días, desde el 28 de octubre al 30, al día de hoy, por esta caída, porque algunas personas, los chicos malos, publicaron en la web oscura cierta información y dijeron, ok, nos pagan 40 millones o publicamos esta información. Por lo tanto, así fue como sucedió. ¿Y por qué nos debería interesar esto? Tal como lo dije, esta diapositiva no la voy a leer completa, a mí me encanta la comunidad, pero nuevamente debemos
a participar en esto. Yo comencé a trabajar en SCADA en el 2005 a 6 y desde el 2007 a 8 nuevamente me volví un evangelizador de la seguridad, comencé a hacer charlas y de hecho recuerdo una charla donde estuve en el escenario y estaba tomando grapa y hablando de SCADA y bueno, estaba en todo el mundo y esto sucede. Y mi objetivo era hacer que las personas pensaran acerca de los problemas y de hecho que no dejaran de pensar en esto sin enviar ningún tipo de mensaje equivocado, sin promover nada en lo absoluto. Y se debe entonces realizar la capacitación y crear conciencia, porque a lo largo de todos los años, tal como les he dicho, ha- ya ha habido muchos incidentes y yo seleccioné solo algunos que yo digo, pienso que son los más, ¿cómo decirlo?, los más importantes, los más grandes. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan este incidente, fue en el año 99, en junio, en los Estados Unidos, y el problema con este incidente de Whatcom Falls Park es que dos adolescentes lo hicieron, porque por causa de un error en una situación mal configurada, tal como lo verán en las próximas diapositivas, después de años la empresa propietaria de esta planta, de hecho, ellos se dieron cuenta de que los daños eran aproximadamente de 45 millones de dólares. Y esta es la fotografía. Y toda esta área, no sé si pueden ver el cursor, pero toda esta área fue quemada por causa de un incidente de escala. Así que un parque donde los fines de semana las familias solían ir ahí a disfrutar un picnic, a comer algo, a hacer deporte, a jugar con sus hijos e hijas, se destruyó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, vamos a ver aquí una vista más detallada. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, sucedió simplemente porque hubo alguna falla de software o una mala configuración. Bueno, el reporte es público, pero cuando hablamos acerca de esto, hubo dos errores con respecto a VMS también y me parece que sí, es lo que dice aquí. Y este es un extracto del reporte. Dice, si el control de supervisión y el sistema de escala hubiese mantenido su respuesta a los comandos de control, probablemente hubiesen podido iniciar acciones para impedir el aumento de presión que causó la ruptura de la tubería. Ahora, yo no sé si es un tema del software, hay personas que dicen que eso ya no existe y bueno, realmente es una locura. Y de la misma manera, esto viene de NIST, la guía a escala, y dice, en agosto del 2013, Slammer infectó una red privada y deshabilitó un monitoreo de seguridad por casi 5 horas en una planta nuclear. Y esta es una locura. Tenemos que aprender de la historia. Debemos aprender de estos incidentes tan pequeños y estúpidos y debemos aprender a parchar este tipo de cosas. Y tenemos aquí otra vista que nos indica lo que yo les quiero transmitir nuevamente. La mayoría de las personas que hacen esto saben que es suficiente con un bug en algún sistema de escala. Cuando hablamos de el pink sweep, el controlador simplemente se vuelve loco, lo que significa que si hubiese estado ahí ella, hubiese, se hubiese visto severamente afectada. Me parece que es una locura. Y aquí tenemos otro caso con respecto a los empleados. Y esta persona fue arrestada y liberó todo porque cuando la persona fue despedida de la empresa, se les olvidó, o las personas de TI o alguien se les olvidó deshabilitar la cuenta de la persona que fue despedida, lo cual fue un error muy estúpido. Básicamente ese es un error básico. Y también tenemos un historial aquí, tenemos un tema histórico y sí ha habido algunos cambios en el reporte oficial de los rusos, pero ya es historia. En el 82, perdón, una explosión de 3 kilotones fue el resultado de lo que parece ser un cambio en el software, en el código del software, y el gobierno ruso en ese momento fue, estaba haciendo, recibiendo servicios de una empresa
Así que tenemos aquí Gazprom, un incidente del año 2004 en Rusia y hackearon la empresa distribuidora de gas de Rusia, así que estamos hablando de millones de billones por causa de un caballo troyano. Aquí otros más. Este se conoce como el ataque de los zombies en Texas, donde los zombies estaban saliendo de los paneles electrónicos de las carreteras. Y también tenemos un tema de pornografía en el año 2008 y 2009. Una persona muy inteligente a mí me dio risa. Hackearon la pantalla gigante del Super Bowl y pusieron una imagen de pornografía en medio del partido y la empresa Comcast realmente ellos le pagaron al cliente de vuelta con una cantidad de dinero, con un crédito de $10 a los clientes que lo vieron. Y bueno, me parece que ya tenemos bastantes ejemplos que nos dan una idea general acerca de los incidentes que suceden. Y por supuesto, tiene que ver con el crimen y tiene que ver con plantas de electricidad que en Ucrania fueron intervenidas 2 veces en el invierno y como saben no hace tanto calor por allá, así que imagínense, si ustedes hubiesen estado entre esas 250.000 personas afectadas en el país sin electricidad en medio del invierno en Ucrania, no hubiese sido nada bueno. ¿Por qué sucede esto? Tenemos aquí un cómic que a mí me encanta. Es porque incluso cuando la seguridad y la escala están ahí y están bajo el mismo paraguas de seguridad aparentemente, pero su modo de pensar es realmente diferente. Así que no se entienden uno a otro. Es como estar haciendo un pen testing y lo haces sin una auditoría o quieres hacer otro tipo de actividades o intentas hablar con un abogado. Siempre tiene que ver con seguridad, pero realmente es difícil que se entiendan porque incluso la misma terminología las mismas palabras significan otra cosa y esto me trae a la siguiente diapositiva de la CIA. Estos datos deben ser confidenciales y deben estar disponibles. Entonces, si pensamos en escala, primero debemos enviar la cuenta de la energía y el cliente no puede ser capaz de modificar la cuenta de la luz o tener más kilobytes de lo que está, por lo que está pagando. Entonces, es posible que entiendan, porque esto tiene que ver con ISS y también con la CIA. Entonces, esto es claro porque esto es bastante difícil poder hablar probablemente se puede confundir. Entonces, luego tenemos los errores. Después de tanto tiempo, entendí que los proveedores de SCADA, ellos como que a ellos no les importa mucho la seguridad de la información y tampoco les importaba mucho OWASP y tampoco en SDLC, porque había un defecto que era defectuoso. Entonces, tampoco hacían bromas acerca de los siguientes temas, que no tenían autenticación o que también no había un cifrado de los datos locales. También hacían registros de cosas que realmente no podían entender. La CPU también era bastante pobre. TCP o IP stack también eran poco estables, pero cuando uno intenta muchas veces, y tiene que creerme, y tratar de explicarle esto a los proveedores de escala, muchas veces decían, mira, ¿sabes qué? Esto no es un bug, esto no es una limitación, estas son nuestras necesidades, así que debemos eh, acostumbrarnos a esto. Entonces, normalmente el error es que muchas veces la red o ellos, la verdad es que no tienen un buen control y voy a hablar acerca de estos puntos. em, Ellos también, muchas veces estos sistemas no estaban completos cuando estábamos darles
cada vez que teníamos un DRP, la verdad es que no les importaba mucho si esto funcionaba o no. Y para resumir, los problemas claves, teníamos problemas técnicos y económicos y otros nuevos. Algunos ejemplos. Créanlo o no, es raro encontrar aquí un IDS de escala y también esto puede ser fácil para nosotros, pero esto es similar para poder financiar esto. Cada vez que uno hace un pentest, resulta que la reacción de los elementos eh, no están bien. Y también deberíamos tener un test bed, pero muchas veces no podemos detener una planta eléctrica solamente para que los hackers éticos jueguen con eso. Y luego también el hardening tampoco es algo que entiendan bien, porque no entienden que pueden ser errores. Y luego tenemos nuevos problemas y en lo que estamos viendo en CSP como protocolos, y también tenemos nuevos accesos en términos de la gestión, el web, BNC y bueno, las tablets, que es lo que nos convoca el día de hoy. Tenemos un efecto dominó porque también teníamos gusanos y botnets, y muchas veces veíamos cómo esto iba cayendo pieza a pieza. Y muchas veces en algunos continentes y en algunos países. Entonces, ahora vamos al punto. Este es el estudio de caso. Nos queda media hora. Así es que luego vamos a preguntas. Selena, esto es una empresa de automatización. Aquí tenemos algunas imágenes de la ubicación, etcétera, etcétera. Así que estas personas tenían la parte de las tuberías, etcétera, etcétera, pero también nos llamaron porque no entiende cuando algo no funciona bien. Nuestros activos de escala no se aseguran, no estamos recibiendo más tráfico, no se hacen las entregas y no hay facturación. La prioridad, la verdad, era que esto debería no afectar a los clientes. Entonces, comenzamos con algunos entrevistas y Celina, me acuerdo de su cara, decía cuando un gerente de una forma muy divertida dijo, mira, ¿sabes qué? Y la pregunta era, ¿cómo usted maneja su planta SCADA? Que esto era parte de todo esto porque dijo, mira, sacó su iPad o era una tablet, no me acuerdo, digo, ocupo esto y esta es una súper buena aplicación que la tomé de General Electric. Y en ese momento lo que le estamos diciendo es que esto fue hace 3 o 4 años atrás. Y bueno, tenemos todas las siglas y es bastante bueno cada vez que uno hace una investigación forense acerca de esto. Pero después de este caso, les podemos contar, lo veremos al final de la presentación, porque esto lo vimos con Selena y con nuestro equipo, que nosotros decidimos generar una metodología donde uno puede poner un enfoque forense y ver también este otro enfoque de BP. Y ahora le voy a dar la palabra a Selena. También quisiera agregar algo, porque uno puede decir, mira, sí, primero que todo, tenemos el tema de la confidencialidad, pero también la disponibilidad de los datos. Y me gustaría volver una diapositiva atrás. Me gustaría mostrarles dónde.
podemos asegurarnos que los protocolos que se están utilizando y que se utilizan para los sistemas de SCADA, todos estos protocolos desafortunadamente son muy inseguros y esto es también porque mostramos al principio del video de HackMageddon, porque cuando tenemos algo que es público y que es inseguro es un problema porque necesitamos tener este tipo de entorno que no es seguro y ponerlo en otra forma que sí sea seguro. Así es que no podemos cambiar los protocolos desafortunadamente, pero sí debemos poner este tipo de infraestructura y desafortunadamente también hemos visto que en el ataque en Ucrania, también hay un ingeniero y un video, pero cuando es el jefe, el computador donde se manejaba toda la infraestructura de escala no estaba conectado a Internet y el ingeniero lo que hacía, veía que el mouse se movía sin tocarlo. Entonces, primero que todo, hay este tipo de problemas y es por eso que comenzamos con el Hackmageddon, para poder entender que todo este tipo de vulnerabilidades son públicas, desafortunadamente. Y lo que hemos encontrado es que comenzamos de manera anticipada, comenzamos con este tipo de investigación y comenzamos con cierta información que hemos encontrado en CTI con la ciberinteligencia, lo encontramos en la dark web. Tenemos protocolos que se estaban utilizando del cliente que se afectó, y no solamente en el Moonbus, pero también con otros sistemas. Por ejemplo, este de aquí es que era el Rockwell, y esto fue bastante impactante. Eh, También estamos hablando de BCP y con esto se podía ejecutar un taller. También hemos encontrado otros tipos de vulnerabilidades y por supuesto sabemos que en el dark web podemos encontrar aquí las huellas de este ataque a escala y especialmente con el COVID hemos dado cuenta que hay muchos ataques a la planta de escala. Esto puede ser muy peligroso y muchas veces también lo vimos en el pasado en algunos países alrededor del mundo que hay muchas víctimas y después de estos ataques de hackeo. Así que esto es una de las muestras de la tablet de SCADA y cuando vimos esta tablet y lo que estábamos ahí para poder eh, manejar una parte de la infraestructura de escala y estábamos impactados, porque no solamente para la infraestructura de escala, sino que también hay que pensar acerca de las cañerías de agua y de las bombas de agua que se pueden manejar a través de una tablet. Lo que descubrimos en este caso es que, por supuesto, descubrimos que a través de los sistemas forenses móviles, que esto también fue afectado por un troyano. Y a través de un teléfono y a través del sistema forense, nos dimos cuenta que habían hackers que teníamos estos ataques móviles que comprometieron el teléfono móvil y empezaron a ejecutarlos en la red, porque por supuesto también teníamos todas las credenciales, habían equipos comprometidos con las credenciales y todo estaba comprometido. Así es que descubrimos y les dijimos a la administración que, mire, ustedes encontraron problemas porque ustedes se dan cuenta que había un problema, pero cuando nosotros vamos y hacemos el análisis del problema, nos dimos cuenta que este problema, perdón, era aún mayor de lo que imaginaba el cliente. Entonces, gracias a estos sistemas de ciberinteligencia, también nos dimos cuenta que había un problema. Y también gracias a los sistemas forenses móviles, porque dijeron, mira,
No se preocupen, no nos importa la parte forense de los móviles, pero por supuesto que podemos llamar a la policía, pero especialmente por estos ataques o cuando están utilizando Zero Day, también no podemos utilizar la forense normal. Cuando tenemos este Digital Forensic y el CTI se enamora, lo que descubrimos y lo que empezamos a hacer y a incluir en nuestras conferencias es que hoy en día tenemos distintos tipos de análisis forenses, ciberinteligencia y análisis de datos. Descubrimos, por ejemplo, que también de hacer una manera proactiva como un pen testing y tener la evidencia, entonces uno es proactivo y el otro es el post-incidente. Nos dimos cuenta que muchas veces algunas empresas deciden no ejecutar los sistemas forenses porque toma mucho tiempo, por supuesto, pero la verdad es que también era muy interesante poder hacer el análisis forense en SCADA, porque también en todos estos sistemas también fue muy interesante porque los ambientes de SCADA estaban compuestos por distintos ítems y distintos objetivos. Y al analizar a través de la red, nos dimos cuenta que esto también los proveedores eran parte de esto. Esto es parte de un problema que encontramos también en los ambientes de SCADA, porque muchísimas veces tenemos la vulnerabilidad de los datos y deben ejecutar y, por supuesto, nos tienen que tenemos que ver las bombas de agua para generar energía y ellos no están al tanto de las vulnerabilidades, porque para ellos es muy crítico también. Y muchos de estos proveedores también, en toda nuestra infraestructura crítica que hemos visto, ellos no pueden encontrarlo porque no saben cómo va a funcionar el sistema. Y bueno, eso es también lo que ocurre con los proveedores, esto es lo que estábamos diciendo. De aquí debemos equilibrar los contratos, las conferencias y todo. Y también tener la seguridad de los seres humanos. Y bueno, podemos ver los distintos sistemas de cobranza. Lo que hemos encontrado exactamente es a través de los móviles. Y una vez que hemos visto hemos visto muchísimas veces la, el análisis de un malware, es que muchas veces uno no puede gestionar esto y muchas veces los atacantes tampoco saben cómo funciona porque cada uno de estos ambientes SCADA es diferente. Así que con esto podemos ir trabajando. Bueno, lo que hemos decidido hacer comenzamos a tener los distintos tipos que podemos rastrear a través de los sistemas forenses y lo que descubrimos de el Digital Forensic de este ítem es que nosotros podemos producir, esto también genera un análisis de inteligencia de amenazas. Y hemos comenzado en este punto, hemos comenzado con este tipo de metodologías y hemos podido aplicarlo al estudio de este caso. Por otro lado, el analista de inteligencia ha encontrado también información de esta DF. Por lo tanto, me parece que fue un momento que pudimos comenzar, fue bastante largo, con terminología bastante aburrida al principio, pero también no sabemos quién es nuestra audiencia el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y Hackmageddon, recuérdenlo, porque tenemos que promover este verbo y toda la infraestructura que tenemos en este momento
todos estos protocolos desafortunadamente son inseguros. Así es que me gustaría que el nuevo CISO se convirtiera, dijera que esto también debe ser mucho más seguro y necesitamos que una nueva generación de CSO y de CISOs en el área de SCADA para poder considerar esto de manera distinta, porque para que no ocurra un Hackmageddon. Muchísimas gracias y espero que tengamos algunas preguntas. Muchas gracias, Celine y Raúl, por la presentación. Ha sido muy interesante poder escucharles acerca de las grandes diferencias de cuando hablamos de seguridad y también de seguridad en escala, especialmente cuando tenemos una planta nuclear que no puede tener un staging secundario. Sí, te puedo contar una historia acerca de la planta nuclear, porque es pública, pero yo también aprendí porque en una entrevista con Julian Assange, hace un par de años atrás, un periodista fue a entrevistar a Assange. Bueno, sabemos quién eres como Julian Assange, pero ¿cómo te convertiste en Julian Assange? Entonces, lo que le quiero contar ahora lo vinculo también con nuestro chat anterior con la otra persona de Estados Unidos, que no recuerdo, el señor de la barba grande. Sí, Jack, porque uno de los libros que me ha encantado acerca de hacking, porque me encantan las historias y también estas historias de la vida real, es que también de los 90 en Australia eh, era un refugiado y el primer libro es que el autor explicaba cómo en los 90 en Australia, Europa y el norte de Sudamérica, nosotros hacíamos conferencias en Bionics para poder también identificar a Pegasus. Esos los primeros chats. ¿Y por qué le cuento esta historia? Porque este periodista vino y habló con Julian Assange y le dijo, ya, usted es Assange y conocemos toda la historia, pero ¿cómo se convirtió en Julian Assange? Entonces, bueno, esto fue en Australia y bueno, el autor decidió liberarlo, así que es un libro que es el libro. El coautor es Julian Assange. Entonces, Julian respondió, bueno, ¿sabes qué? Nunca voy a olvidar que un par de noches donde estaba hackeando una planta nuclear en Francia y estaba chateando un, eh, con una persona de Italia. Entonces dije, oh, pucha, ¿sabes qué? No me acuerdo que era Assange, pero solamente se acordaba del nickname. Entonces, Julian Assange estaba tratando de hackear esta planta, porque esa historia cambió, porque eh, ahora que tengo casi 50 años, cuando yo era un quinceañero, era divertido, pero ahora si lo pienso bien. Era un hacker, un adolescente, y quería hackear una planta nuclear. Esto es una locura, era simplemente una locura. Eh, Y ahora también, cuando pensamos en lo que nos puede proporcionar el conocimiento y también en una primera etapa de tu vida, donde también tenemos aquí un muro hecho de de rocas o un muro hecho con muchas ventanas. Entonces voy a hablar. Y so the audience that is listening to us, we just listen to the presentation of Celine and Raul. We're going to have a Q&A session, and I'm going to be the moderator. I'm going to ask the question in English, and then I will translate into Spanish so you can follow our conversation. Uh, Bueno, probablemente con tu italiano puedes entender un poco más, pero quiero hacer las preguntas en inglés y luego los voy a traducir a español para que podamos seguir con nuestra conversación. La primera pregunta para Raúl.
Bueno, mencionaste acerca de al principio de hace unos años atrás. ¿Y cuál cree usted que es la principal diferencia en hacer un X25 o hacer estos cambios en los teléfonos públicos y SCADA? ¿No es como algo similar de cierta forma? Sí, por un lado sí lo es y por otro lado es que no, porque también eso tomaba muchísimo tiempo porque no teníamos internet, no es como que éramos capaces de googlear esto, teníamos que enumerarlo de forma manual. No habían manuales. El OS, también teníamos el Linux XO, que al principio era bastante deficiente, Internet de Elite tampoco. Entonces yo diría que el pensamiento era también un grupo muy pequeño y también podíamos hackear. Teníamos otros amigos de Nueva York. Entonces nuestros amigos, a pesar de que eran, éramos pequeños, teníamos 15 20 años. Entonces, la pregunta número 2 es que no había dinero involucrado. Tengo un amigo en Australia y nos dijo, mira, ¿sabes qué? Hace un tiempo atrás me dijo algo, el día en que el dinero, o sea, parte de marketing, va a ser en que el crimen va a terminar porque todo está tras el dinero. Entonces, incluso Jack probablemente él también estaba dando su mejor esfuerzo para poder tener su máquina funcionando, pero cada vez que hackeamos algo que era por la curiosidad y también el 90% de las veces y uno le avisaba al administrador acerca de los hallazgos que tenía, pero eh, también era algo diferente, era otra etapa. Y bueno, me parece que también ha habido una cierta madurez en términos de cómo el impacto y la industrialización y la financiación del cibercrimen y el hacking ya no es lo mismo y es por eso que debemos establecer ciertas diferencias. Y probablemente sobre lo de Celine. Celine, ¿por qué considera es que tenemos estos problemas con SCADA? Porque es el hecho de que estamos aislados, la falta de parches o porque no hay incentivos comerciales para mantener las infraestructuras funcionando. ¿Eso sería el problema? Sí, es una buena pregunta. En primer lugar, por supuesto, y también protocolos antiguos que se están utilizando. Por lo tanto, hay muchos factores y muchos problemas. Por lo tanto, yo no quisiera concentrarme solo en un problema. Por supuesto que hay muchos problemas y porque no existe la seguridad por diseño, por supuesto, y también la nueva producción o el nuevo ítem o el nuevo objeto que es producido en producción no tiene seguridad en lo absoluto. Por lo tanto, yo pienso que en este momento, cuando yo vi muchas charlas con respecto a SCADA, yo pensé, sí, sería bueno, podría ser bueno tal como tú lo dijiste con respecto a la seguridad, poder aislar una pieza, por supuesto, pero el núcleo no tiene ninguna seguridad en lo absoluto. Pero cuando sabemos que algo está conectado a Internet, entonces empeora la situación, especialmente ahora. Hemos visto un crecimiento en el desarrollo de apps cuando hablamos de la Internet de las cosas. Entonces ahora también debemos gestionar la facturación y también otras piezas de la infraestructura de SCADA. Por lo tanto, yo sé que para
todo el CSO, esto es una pesadilla, proteger toda la planta de escala, pero pienso que lo más importante es poder ejecutar con una empresa seria de pentesting, hacer pruebas en cada área, en cada compartimiento, en cada tipo diferente de pruebas. Pero también es interesante ver la parte forense. Si alguien logra hackear un objeto en una planta de energía, ¿qué tipo de información puede ser infiltrada? Muchas gracias. Tengo una pregunta de seguimiento con respecto a la pregunta anterior y voy a decirlo en español en primer lugar y posteriormente en inglés. Out of the forensic work that you have conducted, how many of those have resulted actually being attacks from state-sponsored entities or from professional entities? Y ahora en inglés, Lynn, a partir de tu trabajo, de lo que em, has conocido en tu experiencia, has hecho un análisis forense en ambientes escala y cuántos de estos ataques has encontrado que son ataques patrocinados por una organización estatal o por profesionales. Bueno, en este tipo de ambiente realmente hay muchos ataques patrocinados por el Estado, por supuesto, pero también vemos más actividad del mundo de los ciberataques y también de otros competidores, por lo tanto, diferentes tipos de artefactos presentes. No solo, por supuesto, para dañar la infraestructura, sino que también hay ataques patrocinados para robar información. Y también hay ataques relacionados con ciberespionaje. Por lo tanto, son este tipo de situaciones que vemos, pero especialmente en los últimos 2 años o 3 años ha habido mucha actividad con respecto a estos factores. ¿Y hay alguna vertical de la industria en particular? La energía y el petróleo y gas, yo diría. Sí, sí, servicios básicos en general. Servicios básicos en general en todos los lugares. Y tenemos un cliente que entrega agua a 2 estados diferentes, pero un estado está dentro de la ciudad de Roma y les entrega entonces el agua al Papa, al Vaticano. Entonces, cuando hablamos de eso, hablan con nosotros para que podamos evaluar si es que los sensores anti-envenenamiento podrían ser hackeados y de cierta manera manipulados para manipular los datos. Y la verdad es que la respuesta es sí, así que nuevamente es algo que da miedo, porque yo solía decir, bueno, cuando se hackea un banco, ¿a quién le importa? El banco es cubierto por un seguro, tiene que ver solo con dinero, y estamos hablando acerca de bits y nada más. Pero cuando hablamos acerca de una persona, cuando hablamos de servicios básicos, el impacto tiene que ver con vidas humanas, y es ahí cuando es problemático. Bueno, yo quisiera hablar acerca de los bancos, específicamente los noventas, al final de esta sesión de preguntas, pero quisiera entonces pedirles si pudieran compartir para la audiencia que trabaja en pen testing. Y lo voy a repetir después en español. Pero quisiera saber cuáles son los bugs que se encuentran más comúnmente en este tipo de cosas. Por el lado de pen testing, especialmente estoy queriendo dirigir esta pregunta para las personas que trabajan en seguridad corporativa y que quisieran pasarse quizás al mundo de análisis industriales o otro tipo de cosas, y si me das un segundo la puedo hacer en español. So the question that I was asking both Celine and Ro has to do with those pen testers that are now working on corporate security and would be interested in potentially being involved in security regarding the SCADA environments or critical infrastructure environments, and which are the most common bugs that you have found, and what are the impacts of that. Yo diría que errores comunes son básicamente una mala configuración y no es algo que yo te pueda decir a ti, sino que todo el mundo lo sabe. El 90% del ransomware que se recibe a través de un Open
RDP o un OpenShare en el sentido más amplio de la palabra, el concepto. Y el segundo punto es que cuando hay publicaciones, están mal escritas o escritas de manera incorrecta, por lo tanto, no se conocen los top 10 con respecto a la codificación de seguridad en la programación de seguridad. Y por supuesto, el punto número 3, tal como lo hemos visto también en los estudios de caso, tiene que ver con el elemento humano, el phishing, el spear phishing también, o una mezcla, yo diría, de las filtraciones de datos que se pueden encontrar en la web oscura y también un tema con las credenciales del personal. Yo diría que esas tres son las principales cosas que vemos, los principales factores. Es como subirse en un avión y volver al año 95. Sí, tal cual, es así. Y con respecto a ese punto de volver en el tiempo, ¿qué podríamos aplicar entonces? Y antes de que respondas, haré la pregunta en español. ¿Qué podemos aprender entonces de los últimos 25 años? Porque ya hemos lidiado con estos problemas, ya hemos lidiado con el overflow de buffers, ya hemos lidiado con que no tenemos directrices, porque tenemos una serie de problemas que ya todos conocemos. ¿Cuáles serían las sugerencias de ambos para aquellas personas que nos están mirando en este momento y para que puedan aprender a comenzar a aplicar esto a sus relaciones con proveedores en vez de solo por su propio lado de la infraestructura? So the question that I was asking Jillian and Roll has to do with many of the bugs that they have mentioned that take me back to 1995. These were bugs that are easily exploitable and that in time there has been a number of disciplines, certain analysis that maybe back in 95 didn't even exist. So what do we learn? What do we apply so that those that work in the industrial world can learn from our past? Federico, estás en lo correcto. La inyección SQL fue algo que encontramos hace 20 años atrás y sigue siendo igual, así que obviamente tenemos un problema. Así que me parece que en Europa al menos estamos comenzando a entender algo. La Comisión Europea, de hecho, está empujando y presionando para tener seguridad en el diseño. Así que para responder, yo pienso que el mayor problema tiene que ver con la gestión. Por el lado de los proveedores, sí, la gestión. Con respecto a quién autoriza, a quién niega la autorización, qué pasa con las transferencias de dinero y en mi opinión, hasta que la regulación no obligue a cambiar la mentalidad y a cambiar todo lo que pensamos y cómo lo hacemos en conjunto, entonces nada cambiará. Y la historia me ha enseñado que cuando una empresa privada comete un error, deben definirlo y deben explicarlo y debe haber una multa, porque de otra manera simplemente no les interesa. Y lo otro es que debe ser franco y honesto, no solo para el tema de los proveedores. Cuando pensamos acerca de las empresas de servicios básicos, son básicamente esclavos de sus proveedores, no pueden comprar por temas de garantías, etcétera, etcétera. Y nuevamente, no es una persona que esté equivocada. A mí me encantaría tener más un mundo libre donde las cosas sean más claras y transparentes en ambos lados. Así que sí, mi respuesta es que hay que perseguir a la gerencia, a la de gestión, hay que empujar por tener seguridad por diseño y eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Pienso que nuestra industria ha hecho mucho trabajo y a veces simplemente cambiamos la perspectiva vertical y nada de nuestro trabajo se aplica en esas áreas, sean tarjetas, sean plantas de energía, sean Internet de las cosas, lo que sea. Me parece que tiene que ver solo con la exposición. Así que ahora cambiando un poquito de tema, pero en el mismo tema en general. Los ataques hoy en día que suceden en Internet pueden atacar a cualquier país en el mundo. Puede ser Chile, Argentina, América Latina. La verdad es que no somos una excepción con respecto al resto del mundo, pero a veces la gestión o la gerencia piensa que
Dado que somos un país del tercer mundo, esto no nos puede pasar, no necesitamos el mismo nivel de seguridad en comparación con un país del primer mundo. ¿Cuál sería tu sugerencia para los niveles gerenciales para que puedan entender el impacto de la seguridad o más bien para entender el impacto de no tener seguridad? Y voy a decirlo ahora en español. So the question for Celine and Raul is that sometimes those that are in charge of the management or policymakers as well, they feel that because of the fact that we live in a third world country, we are not or we should not have the same level of security in comparison to a first world country, and that sometimes they feel that attackers do pay attention to that beyond the fact that the systems are all connected through the internet. So what suggestion would you give us to our managers and policymakers for them to understand the huge impact that a lack of security may have? How do we work on that? Bueno, yo le diría a esas personas que miren lo que ha sucedido, que sigue sucediendo en Venezuela. No hay energía eléctrica, pero no por causa de la revolución. Ahora no necesitamos a estas personas, no necesitamos una revolución popular obligatoria para que haya un blackout, pero hay algunas personas como Gabriel y yo pueden hacer el trabajo y nosotros estamos en el lado de los buenos. Así que realmente es tan difícil enseñar algo a alguien que no quiere entender, que no quiere escucharte y que no quiere prestar atención. Yo creo que esas personas que tú mencionas no necesitan más ejemplos porque tenemos un montón de ejemplos, simplemente necesitan entender y reaccionar a que las cosas están cambiando. Y por otro lado, hay solo un punto positivo cuando pensamos acerca de esto. Y yo ya no creo que exista el tercer mundo, la verdad, porque las plantas de energía eléctrica en Santiago de Chile o en Roma o en Kiev son más o menos iguales. Por lo tanto, esto nos ha permitido equilibrar de cierta manera la situación y los problemas también. Y estos nuevos problemas son un problema para todos nosotros, por lo tanto, debería haber una aproximación o un abordaje común. Muchas gracias. Esa es una buena respuesta para esa pregunta. Y tú mencionaste que estás involucrado en un trabajo en la ONU y que has trabajado con diferentes organizaciones que analizan los problemas en el mundo en vez de los problemas en países en particular. ¿Qué piensas tú o cuál piensas tú que es el estado de la legislación en el momento con respecto a la ONU? ¿Cuál es el estado actual de la legislación cuando hablamos de este tipo de ataques? So one of the questions that we have for Roland and Lynn has to do with their work that they have conducted with the UN. So which do they think is the perspective of certain international entities regarding these attacks? Difícil, difícil pregunta. Déjame decir que en primer lugar, las Naciones Unidas tienen un ecosistema que es tan enorme que la verdad es que no tenemos idea porque hay cientos de agencias. Yo mismo he descubierto y cada día sigo descubriendo una agencia nueva. Y hay algunas legislaciones con respecto, pero no son específicas a este tipo de ataques, de acuerdo a lo que yo entiendo. Ahora, lo que yo pienso que la ONU está intentando hacer es resolver esto, disminuir, suavizar, calmar las cosas más terribles con respecto a la ciberguerra, porque en algún punto pensaron que un ciberataque era como un acto de guerra, así que si el país A se alía con el país B y el país B ayuda al otro país en el ataque vía cibernética, me parece que es muy peligroso porque como uno de mis principales, como una de las personas más importantes de Austria me dijo, es imposible lograr atribuir un ciberataque en un ámbito en particular, por lo tanto, es muy difícil que el primer ministro, que el presidente
de un país en particular y que sus propios asesores digan cosas así como, ok, fue China, fue Chile, fue tal país, nos atacó, y que uno u el otro, no lo sabemos, podría ser quien fuera, podría ser una persona en cualquier otro lugar del mundo que está simplemente sentado frente a su computadora, así que sí es peligroso, me asusta muchísimo, y por otro lado pienso que una de las cosas que no me agrada mucho es una de las palabras que han llegado a nuestra industria. Siempre hay palabras que surgen cada año, pero hay una palabra que a mí no me gusta, un término. Ahora, hay uno que yo creo que se llama la ciberdiplomacia y me parece que debemos crear y profundizar la diplomacia del futuro, la diplomacia del mañana con asesores para poder enseñarles que en el mundo cibernético las cosas no son tan así, no son. Y no funciona tal como funcionan las cosas en el mundo real para evitar enormes errores que podrían darse entre diferentes países. Felín, tengo una pregunta para ti. Al inicio de la charla, estabas invitando entonces a mujeres para que se involucraran en la industria de la ciberseguridad y me gustaría invitarte, por favor, a contarnos, por favor, y a contarle a nuestra audiencia por qué motivo tú comenzaste a trabajar en ciberseguridad y si lo disfrutas, cómo te va, si podrías compartir quizás tu perspectiva personal acerca del trabajo en ciberseguridad. Sí, yo comencé con mi padre cuando tenía 3 años. Yo cada mañana tenía un computador que me decía buenos días, Selene, y a los 5 años de edad, mi casa de Barbies, mi casa de muñecas, estaba en un maletín de computador. Y cuando yo era muy joven comencé, y es por eso que yo decidí involucrarme en este mundo. También mi abuelo era ingeniero, por lo tanto yo comencé con esta pasión porque cuando yo era una niña comencé, así que comencé a abrir la cubierta del computador, etcétera, etcétera. Yo pienso que esto es una pasión, pienso que también es un hobby. Y cuando voy a dictar conferencias, muchas veces yo era la única persona, la única mujer, y todas las personas me decían, ah, ¿tú estás en la parte legal? No, no estoy en la parte legal, yo soy ingeniera y quiero también abrir casos, quiero trabajar en la parte forense, quiero investigar los crímenes que tienen que ver con crímenes cibernéticos. Y me parece que es una pasión. Y también en todo el mundo, y cuando estuve en Chile y en los Estados Unidos y cuando visito otras conferencias en todo el mundo, yo conozco mujeres, pocas, quizás están en el mundo del pentesting o en otras labores y pienso que las niñas, las mujeres en todo el mundo muchas veces no son alentadas por su familia y por la sociedad, porque dicen, no, este trabajo es para hombres, etcétera, etcétera. Pero no, no es verdad. Así que este es el motivo por el cual yo comencé y ahora también estoy comenzando a encontrar a mujeres para el mundo cibernético en Italia, para esto, porque también queremos comenzar desde la escuela. Y creo que en este momento también queremos ilustrar y queremos mostrar a la juventud qué es lo que hacemos, qué tipo de recursos podrían estar disponibles para tener un mejor lugar, un mundo mejor. Sí, perfecto. La pasión realmente es un factor de motivación buenísimo y para quien quiera que esté escuchando, deben seguir su pasión. Esa realmente es la clave para ser felices, con certeza. Y además de lo que acabas de decir, Celine, quizás, y esta es una pregunta para ambos, ¿ok? Quizás hay personas que están en la audiencia que probablemente están en su primera
conferencia de ciberseguridad y ustedes han sido parte de la industria por años. Y ustedes, suponiendo que es la primera vez que una persona escucha de SCADA o que escucha hablar acerca de el suministro global o acerca de la seguridad de Internet, ¿cómo podríamos invitar a más personas a este mundo con estos problemas? Bueno, en mi opinión, partiendo por los libros, hay muchísimos libros, hay novelas de romance, hay libros históricos, pero no son solo para las personas que son más expertas en el punto técnico y también, vuelvo a lo que dijiste, yo me acuerdo acerca de cuando podíamos volar y viajar. No sé, quizás falta para volver a hacerlo. Y en la audiencia había una persona de seguridad que era como tú y como yo, o mejor aún, deberíamos ser menos. La mayor parte de la audiencia debe ser aquellas personas que están llegando ahí y que no creen en el mundo de la seguridad, personas nuevas que no están participando. Me gustaría ver, por ejemplo, gerentes de marketing. Me gustaría ver, por ejemplo, a los miembros de la junta que a veces no tienen idea de lo que sucede con la seguridad. Como yo, por ejemplo, yo di la primera charla en la conferencia en el 96 y ahora ya es 2020. Y bueno, de manera online, pero sigue siendo algo que me emociona. Pero por favor, han sido muchos años en los cuales seguimos diciendo las mismas cosas y las cosas no cambian. Así que probablemente nuestra audiencia tiene algo equivocado. Y sí, es fácil hablar acerca de seguridad al club de la seguridad, ¿cierto? Es como, bueno, iba a hacer un chiste, pero no, es un chiste muy cochino, así que mejor no. Es fácil hablar acerca de cosas cuando estamos involucrados, pero si hablamos con personas que no están involucradas, claro que cambia todo, así que debemos intentar incorporar a las personas con diferentes historiales profesionales que realmente no están comprometidas con la seguridad. Tenemos que hablar con las personas de una manera muy comprensible y sin interferencia. ¿Selene, quisieras añadir algo? Sí, me parece que también para las nuevas generaciones podría ser muy interesante para participar en este tipo de eventos de seguridad y podríamos comenzar, por ejemplo, con las universidades, con clases maestras para enseñar hacia las universidades, porque no hay programas de seguridad, por ejemplo, o programas de investigación forense. Son cosas que son solo teóricas, así que nosotros podríamos traer a otras universidades la parte técnica y con este tipo de mentalidad también las nuevas generaciones, las personas nuevas que se van a graduar en el próximo año, van a tener de esta manera una mentalidad nueva, no la mentalidad estándar. Eso requiere poco trabajo. Con certeza estoy de acuerdo con ambos. Pienso que el mundo necesita más hackers. Necesitamos, por así decirlo, infectar a más personas con esta idea del conocimiento. Debemos pensar también que la tecnología no es la solución, es parte de la solución, pero la solución somos los humanos y que capacitar a más personas, involucrar a más personas en la comunidad realmente es lo más importante que creo que podemos hacer en nuestras carreras, especialmente los que estamos en la parte de comunicación. Así que con certeza estoy de acuerdo con ustedes. Así que voy a hacer solo dos preguntas más y vamos a finalizar esta hermosa charla. Siempre me ha interesado mucho hablar acerca de la vieja escuela y cómo las cosas no han cambiado. Y me preguntaba si, Raúl, tú habitualmente en tu bio hablas acerca de tus emprendimientos o lo que hacías en los noventas. Y me preguntaba si nos podías contar un poco acerca de cuáles son las diferencias principales entre, nuevamente, el Banco de Italia, por ejemplo, y ahora las cosas que ves en los periódicos. ¿Ves algún tipo de relación o básicamente es un nivel de tecnología que ahora se confunde?
No, ha habido muchos cambios, muchas diferencias, con certeza. Quiero asegurarme. Cuando yo hackeé el Banco de Italia, yo simplemente encontré un login y había un bug y por supuesto que no era un exploit o algo así, era simplemente un parche que ellos no habían aplicado. Así que desde esa perspectiva, si vemos al bancos y las finanzas, porque aún estoy un poco en desacuerdo, porque no lo hacen muy bien, pero por otro lado se deben centrar en los consumidores y las violaciones de datos y las leyes de protección y tercerizar el TI. Sí, quizás son con empresas buenas, pero la seguridad de TI no es su trabajo, no es su trabajo principal. Así que la mayoría de las veces cuando yo leo o cuando estudio, habitualmente no es tan fácil como decir, ok, un login y listo, donde se puede utilizar algún método, pero hay temas técnicos, hay temas humanos, y me parece que la confianza es el mal del día de hoy, porque todas las personas que están en gerencia, tal como le dijimos antes, y hablamos de esto, tienen una prioridad que tiene que ver con cumplir, cumplir, cumplir. Pero si analizamos esto y pensamos acerca de, no sé, los vehículos o el procesamiento de las tarjetas de crédito, la mayoría de los ataques exitosos a aquellas entidades, todas ellas tienen la estampilla de la ISO o de otro tipo de sistemas así. Así que no digo que no necesitemos la confianza, sino que digo que la confianza no es el objetivo final. Y nuevamente, todas estas empresas, incluyendo bancos y otras entidades financieras, no deben olvidar que al final del día, al otro lado de la pantalla de quien está atacando, es una persona tipeando algo en su teclado. Sí, me parece que muchas gracias por compartir esa información. Y a veces creo que las personas fuera de la seguridad, fuera del mundo de la seguridad, idealizan la seguridad del pasado pensando que era diferente que la seguridad del día de hoy, pero a veces no son los números o el tipo de bugs. Pero la verdad es que suelen ser errores humanos y al final de la historia siempre es igual. Estamos viendo lo mismo, pero en general los protocolos son iguales. Pero bueno, yo no veo que esto vaya a cambiar mucho, realmente, porque todo ha cambiado, pero la mentalidad y los errores que se cometen siguen siendo los mismos, más o menos. Y la última pregunta antes de que nos retiremos, con respecto al COVID, que ha golpeado nuestro planeta y ahora vivimos con los mismos problemas en Italia, en Rusia, en Estados Unidos, diferentes problemas de gestión además, pero es el problema en común. Probablemente nadie sale de la casa o sale solo un poco. ¿Cómo piensan ustedes que eso va a afectar nuestro futuro cercano con respecto a desplegar todos nuestros negocios en línea, viviendo en un mundo online más acelerado? Yo quisiera ver algo y escuchar su visión acerca de esto, quizás, ¿qué es lo que ven en el futuro? Bueno, mi respuesta es una frase que yo suelo decir en este tipo de casos o preguntas si es que nosotros estamos sentados en una silla muy inestable y esta silla muy inestable es el Internet o CPIP y esta silla se va a caer tarde o temprano. Así que, por supuesto, no va a ser algo tan simple y no es una respuesta tan simple, pero me parece que ese es el mensaje en general. Tiene que ver con eso, todo lo que nos rodea. Celine, ¿hay algo que quisieras añadir? Sí, solo una frase y finalizamos con esto. Tal como Raúl ya lo mencionó muchas veces, todas las nuevas tecnologías nos presentan nuevos tipos de crímenes. Por lo tanto, muchas personas en el futuro cercano tendrán más cuidado también con sus datos.
Así que debemos prestar atención a nuestros datos y analizar realmente la nueva tecnología que incorporamos a nuestros hogares. Buenísimo, muy claro, estoy de acuerdo con ambos y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esas respuestas tan amables que le han dado a la audiencia. Ha sido un placer hablar con ustedes y pienso que siempre es interesante ver el pasado para entender lo que podemos preparar para el futuro, así que muchas gracias. Gracias, Elvin, gracias, Raúl. Y volvemos entonces al 8.8. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la buenísima organización. Gracias nuevamente, muchas gracias, adiós. This online world is getting difficult for everyone. Yes, that's right, Federico. We have to be doing this muting and unmuting at all times. It's different, right? It's a different thing. Federico, thank you so much for being the moderator for that great interview that you did. Thank you so much for being part of our anniversary celebration, the 10 years of 8.8. Hopefully, COVID will allow us to have you here next year with us. If not, we would still love to have you. You are welcome to come anytime. I'm happy too. Thank you so much, everyone, for having me, and thank you for letting me be a part of your anniversary. Better times will come ahead of us, and we will enjoy a drink of piscola, and we will enjoy and we will celebrate so many more anniversaries of 8.8. Thank you guys for collaborating with the Latin American community for it to continue to grow. We are all working in the university in the presentation with the potential that the continent has. So thank you once again for the years of effort, and no pandemic will ever hold us down. Thank you so much. And now we are going to wrap up the broadcast of the morning with the keynote, and we're going to move on to the meet and greet with the villages. And now we're going to have bug bounting, we're going to have the labor market, and we have the women's village. They have very good presentations, and it's a huge surprise. We have to figure out what's going to happen in that community. We'll see what happens when they have their own event. And for the time being, I'd like to remind you that the there is a Discord available. Please try to join a Discord group because there have been difficulties during the sandbox 8.8. So please join the Discord sessions, and we're going to be giving away beer, t-shirts, and so much more. So please remember to join one of the communities in order to continue to celebrate our 10th anniversary. Thank you so much, everyone. Thank you to the audience here today. Thank you for your support, and thank you for hanging out with us, and thank you for holding on and for allowing us to present the content that we have prepared with so much love. We're going to have our last day tomorrow, and we're going to have amazing people. We will have Marie, we will have a cyborg also. We are going to talk to Eva, and we're going to talk to so many people. So please go to 8.8.org ORG, you'll find there all of the information regarding what will happen in this event. And for now, on behalf of Gabriel, Lise, Hector, myself, and the entire group, thank you so much, and we'll see you soon. Thank you. Hack the planet.